Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperemos se encuentren bien. Hoy que vamos a comenzar nueva materia, nuestra materia se titula Dinámica y técnicas grupales. En este primer momento vamos a trabajar sobre los aspectos que tienen que ver con la dinámica grupal, es decir, los conceptos básicos que debemos entender en todo momento, que son importantes porque las técnicas dependen de un contexto y este contexto depende de que se den ciertos elementos y que estos elementos se combinen. Así, partamos de la definición de un grupo. Un grupo se compone de una estructura de dos o más individuos que interactúan eh, e- y son interdependientes y que se han reunido para alcanzar un determinado objetivo específico. Los conceptos claves que tenemos que entender con respecto a un grupo, pues es la estructura, las actividades, la cohesión, la identidad colectiva, las metas y los objetivos. El grupo entonces es algo más que la suma de individuos, es decir, un grupo tiene y, conjunta las características del individuo más la influencia del entorno, es decir, todos cuando interactuamos en un entorno presentamos maneras de comportarnos distintas a si estamos en otro contexto, en otro entorno, interactuando con otros seres humanos. De tal manera que un grupo refiere a estas características. Así, los grupos, para poder formar un grupo, hacen falta que entren en juego los siguientes elementos. Es decir, debe de haber necesidades en común. ¿A qué nos referimos con necesidades en común? Estamos hablando de lo que cada uno aspira, lo que cada uno necesita, valga las necesidades necesitar, para lograr que se logren ciertos fines. Es decir, hay quien necesita ser reconocido, hay quien necesita sobrevivir, hay quien necesita comer, hay quien necesita relacionarse, hay quien necesita pertenencia, es decir, cada uno de nosotros necesita cosas distintas. Cuando estas necesidades no están en común, pues no hablamos de un grupo. Entonces, se tiene que conjuntar por lo menos alguna de estas necesidades para que el grupo se junte o se cohesione o forme parte de una unidad. También tiene que haber intereses comunes, es decir, tiene que interesarnos los mismos elementos a todos. Por eso la cultura de la empresa es bien importante para generar este tipo de intereses que le ayuden a generar una dinámica distinta. Y las metas comunes, es decir, hacia dónde vamos. Si no coincidimos en las metas, también el grupo tiende a partirse en función de los que están en un interés o en otro. El grupo también necesita cierto tipo de interacción, es decir, una proximidad en la cual cada uno de nosotros nos vamos conociendo y vamos encontrando formas en las cuales nos vamos relacionando. Así tenemos esta relación. Necesidades, intereses, metas, estar próximos. Aparte, un grupo también tiende a reunirse a partir de las necesidades, de las similitudes culturales, es decir, nos juntamos con aquellas personas con las que coincidimos en ciertos elementos culturales y nos alejamos de aquellas personas con las que no coincidimos en ciertas situaciones culturales. También un grupo nos da seguridad, es decir, nos permite sentirnos parte de algo, nos permite conjuntarnos. Un grupo también nos puede dar estatus. Dependiendo del grupo al que estemos hablando y pertenecer a ese grupo, nos da cierto estatus, es decir, cierta visibilidad social, cierta representatividad. Hay grupos también que nos pueden dar autoestima, es decir, que nos pueden ayudar a generar un mejor concepto de nosotros mismos a partir de que pertenecemos o cumplimos algún tipo de rol o algún tipo de situación de liderazgo hacia adentro del grupo. Por eso es también el grupo importante. Y otro elemento básico del grupo es el poder. Es decir, en el grupo también hay luchas, hay dinámicas de fuerza, hay cuestiones de tensión donde
persona presiona a la otra y se generan ciertas luchas y estas tensiones, estas luchas, pues terminan generando esta, este poder. Bueno, estos conceptos vamos a empezarlos a desarrollar a continuación. Cuando hablamos de grupos formales e informales, es decir, hay grupos formales que están definidos por la estructura organizacional con funciones designadas, por ejemplo, grupos de mando que dependen de un jefe o grupos de trabajo donde se trabajan juntos para determinar una tarea. Estos grupos están formalizados, por ejemplo, en el caso de ustedes, en el caso del grupo que formamos o que forman ustedes, donde nosotros somos facilitadores del grupo, pero el grupo son ustedes, constituye un grupo de trabajo donde ustedes no hay un liderazgo, sino se juntan para determinar una tarea que es estudiar psicología. Al mismo tiempo, son un grupo formal porque lo define la organización, es decir, ustedes no eligieron al grupo, la institución, la estructura decidió que ustedes eran el grupo. Cuando hablamos de un grupo de mando, pues hablamos de un grupo de trabajo donde se decide un coordinador y se deciden los colaboradores, pero es un grupo que se crea. Entonces lo que caracteriza a los grupos formales es la función y el objetivo. O sea, se trata de lograr una función, se trata de lograr un objetivo. Y se trata que en ese sentido se vayan logrando estas situaciones. Del otro lado, los grupos informales pues son alianzas no estructuradas, es el lado contrario. Es decir, es una respuesta a una necesidad de contacto social. Y en esa necesidad de contacto social, pues se forma este grupo. Tenemos dos tipos de grupos, los grupos de interés, que son por afiliación para alcanzar algún objetivo, es decir, te juntas con gente que tiene como la misma necesidad que tú y se juntan para lograr un objetivo, o se juntan para juntarse, por si se vale la palabra, es decir, los grupos de amistad. Nos juntamos porque el tiempo que pasamos nos da cierto refuerzo, nos da ciertas condiciones. Estos grupos también podemos nosotros entenderlos como... Ay, me fue muy lejos. Pueden ser primarios o secundarios. Cuando nos une la afinidad, hablamos de un grupo primario. Por ejemplo, la familia, por ejemplo, los amigos. Cuando hablamos de grupos secundarios, nos une un objetivo, no la afinidad. Los grupos pueden ser planeados, formados o creados. Es decir, se planea el desarrollo de un grupo o se forma a partir de los elementos que tienes alrededor o se crea. Puede ser emergente, es decir, un grupo que se forma a partir del surgimiento de cosas. Puede ser circunstancial, es decir, por ejemplo, ustedes son un grupo circunstancial porque no eligieron ni con quién, ni cómo, ni nada, simplemente pues, la circunstancia los puso ahí, ¿no? Puede ser autoorganizacional, estos grupos que se forman a partir de una necesidad y se autoorganizan entre todos. Puede tener como características también buscar la intimidad o estar enfocado en la tarea, la intimidad, la pareja, la familia, la amistad. Cuando está enfocado en la tarea, pues hablamos de grupos organizacionales. Puede tener poca asociación, que son estos grupos muy amplios, como podríamos llamar los católicos. Formamos parte de un grupo muy amplio, donde la asociación es muy poca. O podemos ser una categoría social, como por ejemplo ser zamorano, o ser hombre, o ser joven. Son características, categorías sociales que te emparentan o te acercan a muchos otros seres humanos, pero al mismo tiempo no te determinan de ninguna manera. Solamente generan esa condición. Ok, entonces entendemos los grupos, cómo se clasifican.
Entonces, cada grupo tiene diferentes acepciones. Por ejemplo, eh, y cada grupo puede tener otros grupos. Ustedes, por ejemplo, pueden ser un grupo formal, porque está formado por la institución, un grupo secundario, porque los une un objetivo, pero al mismo tiempo, adentro de este gran grupo de la multitud de ustedes, que son 5, puede haber otro grupo, un grupo primario, a lo mejor de afinidad, a lo mejor no creado, sino emergente, que surgió así nomás y que las une la intimidad, es decir, un grupo de amistad que puede ser de 2 o 3 personas, ¿no? Y entonces, el, lo que sucede hacia adentro del grupo le llamamos dinámica de grupo, es decir, es el campo dedicado al estudio de la naturaleza de los grupos, las leyes de su desarrollo y sus interrelaciones con individuos, otros grupos o instituciones mayores. Este campo es relativamente moderno, experimenta su auge hacia los 50 y los 70 y tiene un impacto en la sociología y en la psicología. Por ejemplo, la sociología, los grupos son los puentes que unen al individuo con la sociedad. En la psicología hablamos de comportamiento de grupo individual de una persona, de comportamiento en grupo o individual de una persona. Es decir, en psicología reconocemos la importancia que tiene el grupo o los otros para generar estos cambios de comportamiento, por decirlo en un término, ¿no? Los grupos, hay hechos por medio de los cuales podemos considerar a los grupos importantes. ¿Por qué son importantes los grupos? Porque los grupos son reales, es decir, existen como dinámica. Tienen procesos y estos procesos cumplen ciertas leyes, cierta situación. Son más que la suma de los miembros, es decir, la dinámica de un grupo no la podemos explicar solamente por los miembros, sino por la situación que se da ahí adentro. Por eso el comportamiento de una persona nos puede resultar extraño hacia dentro de un grupo cuando lo vemos en un contexto, en otro grupo o en otra situación individual. Así los grupos son entidades vivas y dinámicas, es decir, se están moviendo todo el tiempo y están generando condiciones en ese sentido. Los grupos pues son influenciables, son influencias, es decir, influyen a los pertenecientes, presiona, motiva, genera, hace que la gente haga, hace que la gente deje de hacer, genera todo este grupo de condiciones. Y la sociedad, si queremos llamarla así, pues es la formación de un conjunto de grupos que interactúan en diferentes dinámicas, a veces en la misma dirección, a veces en direcciones contrarias. Entre los intereses en que se ha estudiado el grupo, pues existen antes de la época científica, pues ya Aristóteles, Maquiavelo, Shakespeare habían hablado de la importancia de los grupos. Es hasta el estudio científico del siglo XX, es hasta el siglo, prácticamente los inicios del siglo XX, los albores del siglo XX hacia finales del siglo XIX, cuando los grupos empiezan a ser motivo de atención. Es decir, la sociología los había visto como un hecho, pero no habían sido motivo de atención, sino hasta que la psicología hace su aparición. Es cuando los sociólogos empiezan a retomar estas condiciones de funcionamiento de los grupos. Así, por ejemplo, James estudió los procesos psicológicos, incluyendo a las entidades sociales. De la misma manera, Le Bon publicó eh, en Les Psychologie des Foules, es decir, publicó un libro sobre las características de la psicología. Durkheim estudió el impacto de los grupos en los comportamientos sociales, particularmente los grupos primeros. Triplett va a plantear el primer estudio de psicología social en un laboratorio. Cooley va a plantear la organización social y su estructura. Para 1920, Elton Mayo va a estudiar la productividad en una maquiladora, es decir, va a empezar a plantearse
cómo los procesos grupales alteran o influencian la producción. Es decir, pueden bajar la producción o la pueden aumentar. Durkheim y Alport van a trabajar sobre grupos. Thurston va a crear todo un contexto sobre las actitudes y cómo las actitudes se manifiestan hacia dentro de los grupos. Sheriff va a demostrar que las normas sociales pueden estar creadas en laboratorio a través de la investigación, es decir, se pueden generar laboratorios donde se puede investigar el comportamiento de los sujetos y a partir del comportamiento de los sujetos definir ciertos estilos. Luego va a venir Levin, que es uno de los autores más reconocidos en cuanto a lo que se trata de dinámica grupal, para plantear la idea del liderazgo y de las reacciones de los miembros ante los diferentes estilos de liderazgo. White va a plantear la observación participativa como una forma de observar el comportamiento grupal en su estatus natural. Newcomb va a estudiar la presión social. Kurt Lewin va a desarrollar un trabajo experimental para usar la frase dinámica de grupos para descubrir procesos que ocurren en el grupo. Y dinámica de grupo también se refiere al estudio científico de los grupos. Es decir, dinámica de grupo describe procesos, pero también estudia los grupos. Para 1954, Alport va a concluir estudios sobre la influencia de los grupos en la creación de estereotipos. Es decir, el estereotipo surge a partir de una situación, de un prejuicio, pero eso tiene objetivo y se va, digamos, reviviendo y se va reproduciendo a partir de que el grupo lo vuelve suyo y lo vuelve algo que va generando esas otras condiciones. Festinger va a hablar de los cambios de actitud y la disonancia cognitiva. Y bueno, esos son los antecedentes de la vida grupal. Y entonces cuando hablamos de dinámica, pues viene del griego que significa fuerza y es el proceso a través del cual la gente interactúa directamente en los grupos. Es decir, estar dentro de un grupo me fuerza a cierto movimiento, a ciertas actitudes. Entonces cuando hablamos de individuo y grupo, podemos diferenciar entre dos tipos de identidad. Y entonces hablamos de una identidad personal y una identidad grupal. Cuando hablamos de esta identidad personal, hablamos de las características individuales, hablamos de las características individuales de los sujetos, mientras que cuando hablamos de la identidad social, hablamos de mi pertenencia a grupos, a estamentos sociales, a la relación con los demás, es que definen esta identidad social. Así, la identidad social pues está compuesta por un conjunto de procesos, tanto la adopción de una identidad sexual, que es el género, donde cada sociedad elabora normas diferenciadas para cada sexo y estas se interiorizan y se tienen que vivir de acuerdo a lo que la sociedad me está marcando con respecto a esta identidad de género, ¿no? Luego la identidad social, que es la parte del autoconcepto que surge de cómo me reconoce el grupo social a mí, es decir, mi autoconcepto matizado por cómo los demás reconocen en mí un rol o un papel social, a través de la adhesión a diversos grupos en los que se establecen relaciones y se desarrolla una serie de vínculos de solidaridad y compromiso. Así, hay sistemas de funcionamiento de los grupos. También en la identidad social son importantes los sistemas de funcionamiento de los grupos, es decir, la personalidad, el sistema social, el sistema cultural, generan formas de funcionar, es decir, marcan ciertas directrices, cómo debemos comportarnos o actuar. La identidad cultural es otro elemento, es decir, la cultura, prácticas religiosas, manejo de la tierra, arte, música, forma de alimentarse, forma de resolver diferentes aspectos sociales y morales, también forman nuestra identidad social.
Y por último, la identidad comunitaria, que se reflejan costumbres, valores y todas las cuestiones que me permiten definirme como tal o cual. Entonces, tanto la identidad individual como la identidad social ofrecen beneficios al individuo. Por un lado, lo personal ofrece independencia, privacidad, y lo social ofrece identificación, es decir, a quién pertenezco, con quién me asocio, con quién me siento más ubicado y perteneciente a algo. Así, lo que se debe buscar es mantener el equilibrio entre las identidades para aprovechar las ventajas de ambas y deshacer los inconvenientes. Entonces, ¿el grupo es inevitable? Pues pareciera que sí. Eh, una pregunta que se hace en las psicologías sociales, que nos lleva a sacrificar nuestra independencia para formar parte de un grupo. Esta pregunta Freud plantea, eh, plantea que el individuo reemplaza inconscientemente su infancia, muy ligada al grupo familiar, con la pertenencia a otros grupos a medida que va siendo autosuficiente. Es decir, el grupo cumple ciertas necesidades que están ahí presentes o que estuvieron presentes en algún momento. Y en ese sentido, un individuo se asocia de acuerdo a factores internos y factores externos. Entre los factores internos tenemos que hay gente más social que desea compartir sus experiencias, emociones, sentimientos, etcétera, con los demás. Y factores externos como la necesidad de asociarse para afrontar una situación presente o futura. Así, el individualismo plantea cómo el individuo primero cumple sus metas. Si las metas del grupo no están de acuerdo con las metas individuales, el miembro se retira del grupo. El enfoque en uno mismo y las necesidades individuales puede provocar la ruptura con el grupo. Mientras que el colectivismo genera la idea de comunidad, igualdad, servicio al grupo, identidad social. Aquí hay algo que los seres humanos tienen que cuidar mucho porque tiene que haber como cierto equilibrio entre el individualismo y el colectivismo. Es decir, no debemos de estar completamente del lado solamente del individualismo, pero tampoco del colectivismo exclusivamente, porque entonces hay un desfase y las necesidades del sujeto se están cumpliendo, digamos, por mitad, por decirlo este, de forma simple, ¿no? Maslow planteaba que los seres humanos preferirían estar en soledad o en grupo. Maslow decía que los seres humanos preferían estar en grupo. Y así planteó esto que ya conocemos, que es la pirámide de las necesidades. La pirámide de las necesidades, como ustedes recuerdan, pues plantea que el ser humano está siempre en relación con los demás para cumplir ciertas necesidades. Cuando el ser humano se ubica en el nivel más bajo de la pirámide, pues estamos hablando de un sujeto que está enfocado en lo fisiológico, es decir, lo que quiere es sobrevivir. Una vez que resuelve esto, busca esta relación con los demás para lograr la seguridad física, alimentaria, la propiedad, etcétera. Más adelante lo más importante sería la afiliación, es decir, amistad, afecto, el reconocimiento, el autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito. Y finalmente la autorrealización, es decir, cuando el sujeto está ya en una dinámica de crecimiento y en esta dinámica de crecimiento está más interesado en el desarrollo que en cumplir solamente estas necesidades. Una de las cosas que se planteó Maslow es la idea de la isolación, es decir, el incremento de la agresividad va a incrementar la toma del riesgo
y la reducción de la capacidad cognitiva. Es decir, el sujeto cuando tiende a aislarse es por un incremento en la agresividad que no le permite relacionarse. Bien, cómo pertenecer o no a un grupo afecta la autoestima? Para Tafel y Turner se plantea la idea eh, de que el concepto de sí mismo está determinado por la pertenencia a grupos, de tal manera que el hecho de que un individuo automáticamente se clasifica a las personas, incluyendo el mismo o a grupos, aceptar como autodescriptivas características de un grupo, autoestima depende de las cualidades personales y del valor social de los grupos en que pertenecen. Así, el sesgo del grupo o estar fuera del grupo, es decir, si uno percibe a sus grupos de pertenencia como positivo, su autoestima mejora. En cambio, cuando el grupo es prestigioso, pues mejora la autoestima, lógicamente. Cuando los miembros del grupo son segregados o fracasados, frecuentemente rechazan la información negativa sobre el grupo. Los miembros se van del grupo poco valorizado porque no tienen ese refuerzo de la autoestima. En cuanto al estudio de los grupos, se han estudiado los grupos desde dos lógicas. Se proponen dos métodos básicos para estudiar los grupos. Por un lado los métodos de observación y por otro lado los métodos de información. Los métodos de observación pues es la observación y el registro de los diferentes eventos que se hallan en el grupo. Es decir, es una forma de estudio pasiva donde el sujeto se coloca a observar las diferentes dinámicas de los grupos y a partir de eso genera las respuestas. Los métodos de información, el observador aquí interroga a los diferentes miembros del grupo. Aquí el observador interroga a los diferentes miembros del grupo para saber sus opiniones, impresiones e inquietudes. Es decir, acá hay una interacción directa, se pregunta. Y esto se puede hacer con técnicas de investigación cuantitativa o cualitativa o el estudio de casos. El sociograma, pues es una técnica muy usada en términos de los grupos. El sociograma es una técnica de análisis de datos que va a concentrar la atención en la forma en la que se establecen los vínculos sociales dentro de un grupo cualquiera. Un vínculo social es un conjunto de relaciones sociales que se establecen entre dos o más individuos y que este conjunto da como resultado la interacción social, es decir, nos dice cómo está compuesto y cómo se comporta un grupo. Así, en el grupo social, por ejemplo, podemos ver que el grupo en su manifestación tiene varios subgrupos, como nos muestra este sociograma, y estos subgrupos tienen varias composiciones, algunos son de muchos, algunos son en torno a un líder, otros son parejas, otros tienen interacción eh, puentes y otros colocan en el centro una persona que es la que une a los demás, ¿no? Entonces, cada grupo va a tener características distintas. ¿Y cómo podemos encontrar o definir esto? Pues a través del estudio del sociograma. Bien, pasemos a
nuestro segundo tema, que es el poder en los grupos. El poder lo vamos a definir como la capacidad de influenciar a otros, más aún cuando tratan de resistir esa influencia, es decir, cómo se puede influir a otros que no están de acuerdo o que no aceptarían de forma directa algún tipo de influencia, y entonces se les tiene que forzar a creer en ciertas cosas a través de una herramienta, y ese proceso le llamamos poder. El poder entonces tiene un elemento básico que es la obediencia a la autoridad. Milgram, uno de los experimentos más famosos que existen sobre el ejercicio del poder, tenía un proceso donde el investigador persuade al participante, como vemos en la imagen, de para que dé descargas eléctricas dolorosas a otro sujeto, el cual es un actor que simula recibirlas. Muchos participantes continuaron dando descargas a pesar de las súplicas de la persona que las recibía, eh, y entonces seguían y seguían dando descargas solo por el asunto de que les pedían hacerlo. Es decir, un poco la idea es que la obediencia hace que el sujeto evada su responsabilidad, y al evadir su responsabilidad genera una especie de crueldad. Entonces, si el maestro expresaba al investigador su deseo de no continuar, este le indicaba imperativamente que, según el grado, continúe por favor, y el experimentador eh, requiere que usted continúe, es absolutamente esencial que usted continúe, usted no tiene opción alguna, debe continuar. Y en general los sujetos tendían a continuar. Entonces Milgram descubrió que los resultados en función de, se consideró que el promedio de descarga en 130 voltios o una obediencia del investigador cero. Todos ellos creyeron unánimemente solamente algunos sádicos aplicarían el voltaje máximo. El desconcierto fue grande cuando los datos comprobaron que el 65% de los sujetos que participaron como maestros en ese experimento administraron el voltaje de 450 a sus alumnos, aunque a muchos les situase el hacerlo a una situación absolutamente incómoda. Ningún participante paró en el nivel de 300 voltios, límite en el que el alumno dejaba de dar señales de vida. Otros psicólogos en todo el mundo pues llevaron a cabo estas variantes de este problema y comprobaron lo mismo, que el profesor de la eh, por ejemplo, Thomas Blas, profesor de la Universidad de Maryland, publicó un análisis de todos los experimentos realizados y concluyó que que el porcentaje de participantes que aplicaban voltajes notablemente altos, situado entre el 61 y el 66%, sin importar el año de realización ni la localización de los estudios. Este estudio de Milgram pues sirvió para comprobar con algunas variables que se hicieron en algunas otras universidades, ¿no? Por ejemplo, proximidad de dolor, el prestigio, en la Universidad de Yale, contra el edificio, la vigilancia, teléfono menos y mentiras, la pericia o el efecto del grupo. Es decir, estas partes fueron como variaciones de este experimento. Consideraciones, bueno, es controversial, genera un estrés ético y genera
gente y la gente normal es capaz de esto. ¿Cuáles son las bases del poder de acuerdo a French y Raven? Ellos plantearon 5 bases del poder. Las 5 bases del poder fueron propuestas por French y Bertrand Raven en un estudio que se realizó en 1959, donde desarrolló un esquema de 5 categorías de poder que reflejan eh, que reflejarían las diferentes bases o recursos sobre las que se apoyan los que ejercen el poder. Primero, el poder legítimo, es decir, el poder legítimo se refiere al poder del individuo o grupo gracias a la posición relativa de obligaciones de jefe dentro de una organización o sociedad. Este poder legítimo confiere a quienes ejercen la autoridad formal delegada, es decir, personal de seguridad, maestro, etcétera. Esa es una forma de poder legítimo, es decir, un poder que te da cierta representación, cierto rol en cuanto a que te lo dan los individuos o el grupo. Cuando es un poder legitimado, se refiere a una autoridad formal delegada, es decir, maestro, personal de seguridad, etc. Entonces el poder legítimo es el poder conferido por un grupo. El poder legitimado es el poder conferido por una institución. El poder de referencia, entonces hay que tener en cuenta que muchas veces se puede tener poder legítimo, pero no necesariamente legitimado. Legítimo me lo da la ley, legitimado me lo da el grupo. El poder entonces de referencia sería el poder que se refiere a la capacidad de ciertos individuos de persuadir o influir a otros. Está basado en el carisma, las habilidades interpersonales. Aquí la persona somete el poder a través del modelo de portador de poder, tratar de actuar como él, es decir, genera un carisma. Eh, Hay grandes personajes que podemos pensar como sujetos de ese poder de referencia. El poder del experto pues sería el que deriva de habilidades o pericia en algunas personas y de las necesidades de la organización. Y aquí la sociedad tiene estas habilidades. Al contrario de esta categoría, este tipo de poder es usualmente muy específico y limitado al área particular en la cual el experto está cualificado y pues hay la percepción del experto, es decir, es el que sabe. El poder de la recompensa es cuando el sujeto tiene, digamos, la capacidad de generar recompensas materiales. Se refiere a cómo el individuo puede dar a otros una recompensa de algún tipo como tiempo libre, regalos, dinero, promociones, etcétera. El poder de la coacción pues será el poder que a lo mejor es más claro para nosotros, que es la capacidad de eliminar o no a recompensas, que tiene como su fuente en el deseo de quien se somete a él, es obtener recompensas de valor, pero bajo la forma negativa del temor a perderlas. El miedo, lo que en último término asegura la efectividad de este tipo de poder. Entonces el poder de coacción, no obstante, tiene la menos afectiva de todas las formas de poder. Al generar resentimiento y resistencia, Jones, por ejemplo, generaba maltrato físico, no daba de comer, o el jefe no pagar, o la humillación y el rechazo, o mandar a extra a los alumnos, o cuestiones como el, el bullying. Y últimamente se ha agregado un sexto poder, que es el poder de la información. Quien tiene la información tiene el poder. ¿Cuáles pueden ser algunas tácticas del poder? Bueno, el poder puede ser suave, es decir, en forma de colaboración, en forma sutil, pero de todos modos se nos induce a hacer algo que a lo mejor no habíamos planeado o deseado hacer. El poder directo pues sería el poder del bully o la presión directa, ¿no?
Puede ser racional o no racional, es decir, puede haber una persuasión o puede haber una autoridad irracional, una manipulación emocional, ¿no? Puede ser unilateral, es decir, demandas, o puede ser bilateral, generarse a partir de una discusión. Una de las ideas es que el poder fuera lo más democrático posible, ¿no? ¿Cómo funciona el poder en grupo? Bueno, de acuerdo a Zimbardo, eh, otro autor, que de hecho muy famoso por sus teorías de criminología, plantea las diferentes relaciones de poder en el grupo. Primero, la relación subordinado-subordinador, es decir, seguir instrucciones, hipótesis, complementariedad interpersonal, si uno positivo, más probable positivo, si uno firme, más probable sumiso. La relación subordinado-subordinador eh, y entonces el poder de los roles pues se plantea. Zimbardo planteó el poder del compromiso, es decir, no demanda de inmediato, es progresivo, es como la intensidad de la electricidad. Eh, la dinámica de la autoridad entonces se plantea desde la teoría de la atribución. El denominado error fundamental de la atribución, conocido como el sesgo de la correspondencia o efecto de sobreatribución, que frecuentemente es confundido con el sesgo actor-observador. Es la tendencia o disposición de la gente a sobrevalorar los motivos personales internos a la hora de explicar un comportamiento observado que en otras personas es infravalorado. Por el contrario, motivos externos como el rol o las circunstancias para este mismo comportamiento, en otras palabras, la gente tiende a explicar comportamientos basándose más en este tipo de persona, los ejecuta que en los factores sociales y ambientales rodean e influyen a dicha persona. Esta presunción por defecto hace que la gente haga explicaciones erróneas del comportamiento. Este sesgo del comportamiento, este sesgo cognitivo, porque se pretende enfatizar los aspectos internos frente a los externos, es cuando se explican las acciones de los demás. Suele estar bastante mitigado en las personas que han sido entrenadas para analizar y evaluar su propio comportamiento. El poder también tiene relaciones metamórficas, es decir, el cumplimiento, la conversión, es decir, cumplir hace la gente que cumple este rol, lo hacen, pero nada más porque les dicen, que es una forma de, eh, digamos, camuflajearse toda tu ejercicio de poder a partir de que lo hiciste por cumplir. Pero también se hace porque admiren lo que se dice. De tal manera que se da, por ejemplo, el internalizar, es decir, integrar las demandas como suyas. En lugar de obedecer o buscar la admiración, se hacen propias y al hacerse propias se hace necesaria la obediencia para obediencia extrema, es decir, la masacre de judíos, Jonestown, el suicidio de Jonestown, Pare de Sufrir y muchas otras organizaciones. De tal manera que en esa resistencia la coalición opuesta o la reactación es pelear por la libertad, más reacciones negativas cuando hay un poder coercitivo. El modelamiento de poder acercamiento, es decir, hablamos de
que el poder del líder, cuando hay un acercamiento, genera un positivo afecto, pero cuando el poder del líder genera cierta inhibición, hay un efecto negativo. Es decir, ahí el acercamiento-inhibición va a generar efectos en las personas pertenecientes al grupo. De tal manera que un poder positivo, los efectos positivos del poder serían la proactividad, el enganche, el lograr metas, las emociones positivas, el buscar recompensas, generar recursos, eh, focalizar, mientras que los efectos negativos son eh, los cambios en la percepción de los subordinados, es decir, la aparición de prejuicios, la realianzas de poder bajo la influencia de otros y los cambios que tiene que ver el poder es que, por ejemplo, el poder casi siempre puede estar ligado a corrupción, es decir, se auto-otorgan más autoridad, que es el fenómeno del mandato, es decir, pasarse la autoridad cuando hay apoyo completo del grupo. Buscan poder los individuos con alta necesidad de poder, esa es otra cuestión. La orientación a la dominancia social, hay un rasgo de personalidad, discriminación y disonancia heickeriana. La ley de hierro de la oligarquía, Robert Michael busca proteger su poder cuando el poder es un fin. Individuos en el poder tienen tendencias a quedarse en el poder. Entonces, el poder también tiene efectos en las personas. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar ahora. Hemos hablado de los siguientes temas, que son el grupo, que es un grupo, qué es la dinámica grupal, cuáles son los diferentes elementos que hacen que una persona pertenezca a un grupo, cómo están clasificados los grupos, qué es la dinámica grupal, cuáles son los hechos grupales, los antecedentes históricos del estudio de los grupos, la relación individuo-grupo, identidad personal, identidad social. Entonces, las necesidades humanas de Maslow, el cómo nos relacionamos a partir de estas situaciones, cómo se estudian los grupos y las relaciones de poder y el poder hacia adentro de los grupos, ¿no? Entonces, estos diferentes elementos son los que conforman las situaciones y las actuaciones grupales. Bueno, nos vemos para dudas y algunas otras cuestiones eh, que, que puedan surgir durante nuestro encuentro virtual. Nos vemos en unos aproximadamente 10 minutos.